Seguimos compartiendo el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Estamos ya también en el encuentro número 12 de política peronista, que es la materia que explica, o mejor dicho, la materia que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Recordando siempre el lema de esta materia, que por otro lado es la verdad número 15 del peronismo. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Y seguimos hoy compartiendo con ustedes el capítulo sexto que se refiere a la democracia peronista y lo vamos a terminar hoy en su parte tercera. No sin antes recordar, como en todos los encuentros, el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica en primera instancia respetar la soberanía de los ciudadanos, como ya lo hemos visto, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, como estamos viendo, terminaremos hoy, y respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver hoy el tema 3 del capítulo 6, que se refiere a el sufragio y el régimen electoral en la democracia peronista. Hemos visto ya la concepción peronista de la democracia, la forma de gobierno, la democracia en la historia moderna, la democracia en la historia argentina, la democracia peronista y cómo se realiza la democracia peronista. También vimos el viernes pasado los derechos políticos del pueblo, conseguidos por la democracia peronista. Empezamos entonces el tema 3 del capítulo 6, referido al sufragio y el régimen electoral en la democracia peronista. Una vez más, encontramos al considerar los temas básicos del régimen democrático el más agudo contraste entre la forma en que era desvirtuado dicho régimen en nuestro país hasta la Revolución Peronista de 1943 y el nuevo panorama que ha surgido de esta. Refiriéndose a la situación anterior a 1943, decía el general Perón: quien quiera tratar las cuestiones políticas despojándola de hipocresía, habrá de reconocer que todo el sistema democrático se hallaba asentado en una oquedad, porque lo que en verdad interesaba, y esto lo he dicho en otras ocasiones, no era la realidad del régimen, sino una apariencia externa, como siempre los liberales o neoliberales, la apariencia externa. Y lo que es todavía más grave, se quería utilizar la democracia como elemento de coacción de las clases poderosas frente a las clases humildes, como siempre, como nos pasó los últimos 4 años neoliberales del gobierno macrista. Todo el sistema se basaba en la igualdad de derechos individuales, pero como la situación económica son muy dispares, tal igualdad de derechos no pasaba de la categoría de un argumento falaz, le agregaría yo. Así lo prueba el hecho de que a través del siglo XIX y gran parte del siglo XX, el poder político ha estado en manos de quienes tenían también la fuerza económica. Y sigue estando, lamentablemente. En la vida pública, la masa proletaria, fuera de los esporádicos movimientos de rebeldía,
no ha empezado a pesar en las esferas gubernamentales hasta hace pocos años y ello de manera bastante débil. Por eso Perón y Evita nos piden permanentemente elevar la cultura social del pueblo para poder lograr una participación real del pueblo en la vida política. Y sigue el general Perón. Ciertamente que todos los ciudadanos tenían derechos electorales, pero es igualmente cierto que las clases trabajadoras humildes no los podían ejercer por su falta de independencia económica que las sometía a la voluntad patronal, con lo cual venía a resultar que el patrono, para defender sus intereses frente a los del proletariado, contaba con su voto duplicado, triplicado, cuadruplicado o centuplicado según el número de asalariados que tuviese a su servicio. Cuánta injusticia, ¿no? Y sigue el general. Y todavía cuando la coacción del hambre no era suficiente a sus propósitos, podía permitirse el lujo de emplear en su provecho, en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, toda la organización del Estado, porque era él quien disponía de ella, el poder económico, como casi siempre. En la Argentina, quizá por la violencia de pasiones de los pueblos jóvenes, ese vicio había alcanzado caracteres bochornosos. El fraude electoral constituía el procedimiento normal de practicar el sufragio. Bien se comprende la desilusión de esas masas por el ejercicio de sus derechos políticos, claro. Mas no era esta sola la triste realidad, sino que ocurría algo igualmente deplorable. En la Argentina, hasta las últimas elecciones anteriores a 1946, ni siquiera pesaba o pesaba muy poco la opinión de los partidos políticos, claro. El problema consistía para cada uno de ellos en lograr apoderarse del gobierno. Una vez logrado, la permanencia indefinida en él era bien sencilla, porque a disposición del partido gobernante toda la maquinaria del Estado bastaba apretar un botón para que se pusiese en marcha la organización del fraude electoral con tal descaro que la media palabra del presidente saliente había tomado carta de naturaleza en nuestro país y servía para ungir como sucesor a la persona que el presidente señalaba, porque como él presidía las elecciones, podía manejar a su antojo los resortes del éxito. Y esto pasó en la República Argentina desde 1853 a 1943. Diría con la interrupción del gobierno de Irigoyen y el de Perón. Los partidos políticos tradicionales habían, en efecto, constreñido y reducido toda la vida política nacional a un solo y no el más fundamental aspecto de esta, la política electoral. Toda la política era política electoral. Esta hipertrofia de lo electoral en detrimento de lo específicamente político era la característica esencial del régimen anterior al peronismo. Toda la actividad política de los partidos, de los caudillos e incluso del gobierno estaba orientada exclusivamente al servicio de fines meramente electoralistas. Perón realizó a este respecto una verdadera revolución copernicana en nuestra vida política. Y lo dice así el 3 de diciembre del 48. Una cosa es la política electoralista como medio para llegar al poder e imponer desde allí una orientación que es propia
de una fracción del pueblo argentino, y otra cosa es la política nacional que el país no puede dejar de seguir si quiere ser un pueblo libre, soberano y grande. La política electoralista contra una política nacional y popular. Para nosotros, agregaba poco después el general, la elección es solamente un acto intermedio. El acto final es la obra, es el trabajo, es el sacrificio que debemos realizar los peronistas con la más alta dosis de abnegación, decía el general Perón un 25 de julio del 49, casi 70 años atrás, o más. 49, 70 años atrás. No se trata, pues, de reducir la importancia de la política electoral. La tiene grande, desde el momento que todo el régimen democrático descansa sobre el régimen electoral. Pero se trata así de evitar que lo electoral absorba todo lo político al punto de impedir, como sucedía con anterioridad a Perón, la realización de una auténtica y fecunda obra de gobierno. Una reforma política que se proponía extraer de raíz todos los defectos y todas las miserias de la politiquería argentina, debía necesariamente comenzar por encarar este punto fundamental: circunscribir lo electoral dentro de sus justos límites. Circunscribir lo electoral dentro de sus justos límites. Realmente importante y valioso. Por ello, en los primeros momentos de su acción de gobierno, afirmaba Perón que su reforma política está dirigida en primer término a sacar de las instituciones y del Estado cualquier fuerza que esté al servicio de otra causa que no sea la nación. Repito, sacar de las instituciones y del Estado cualquier fuerza que esté al servicio de otra causa que no sea la nación. Queremos que la política se realice en los medios políticos, pero no más allá. Es decir, señores, haciendo valer aquello por lo que durante tantos años, tanto ustedes como yo hemos protestado, gritando a quien nos ha querido oír que la nación no puede estar al servicio de la política, sino la política al servicio de la nación. La política al servicio de la nación. Creo, añadía, que la reforma política, después de barrer con el fraude y con todos esos graves inconvenientes con que se ha luchado en la Argentina durante tantos años, después de liquidar las persecuciones y combinaciones de toda clase que se hacían en perjuicio del Estado, debe hacer desaparecer la política de las instituciones, de modo que éstas sirvan a sus objetivos y finalidades. Las sociales se dediquen a lo social, las económicas a lo económico y el gobierno a los políticos. Esto lo decía Perón el 1 de diciembre del 47 ante los delegados en la constitución del Partido Peronista. En lo político, nuestra doctrina es simple: ir a las formas básicas de la democracia, suprimiendo el fraude, suprimiendo el fraude. El estado político nuestro era más bien un estado politiquero. Nosotros hemos inspirado nuevas formas políticas. No aceptamos ni aceptaremos jamás ninguna otra cosa que la elección universal. Queremos que voten todos los argentinos y argentinas y que ellos establezcan así en elecciones correctas lo que el pueblo quiere. Ahora, esto se hace y se
practica cuando realmente se quiere hacer lo que el pueblo quiere. Cuando no se quiere hacer lo que el pueblo quiere, se inventan mil patrañas para amañar las elecciones de cualquier forma. Últimamente también se buscaron formas de amarañar las elecciones. Porque entendemos, sigue el general, que el que gobierna no hace su santa voluntad como entienden algunos, sino que es un cumplir fiel y sincero de la voluntad del pueblo. Un cumplir fiel y sincero de la voluntad del pueblo. Puesto que la libre elección popular es el eje de la política peronista, prestaremos nuestra atención a este acto tan decisivo de la vida cívica, el sufragio, por el cual el pueblo libremente decide quiénes serán sus representantes. Como sabemos, la democracia admite dos sistemas distintos de realización. La denominada directa, cuando el pueblo todo es llamado a gobernar por sí, y la indirecta, cuando el pueblo designa libremente por un periodo fijado de antemano a los representantes que en su nombre y en su interés ejercerán el gobierno. El primer sistema, o sea, la democracia directa, aunque deseable, no es factible, sino en comunidades muy pequeñas, de reducido territorio y muy escasa población. Las naciones modernas, con su complejidad estructural, no pueden absolutamente ser gobernadas de esa manera. El segundo sistema, o sea, la democracia indirecta o representativa, es, en cambio, de realización factible y ha sido el adoptado por la nación argentina en su constitución. En la democracia representativa, el sufragio popular es el fundamento normal de todo el régimen político. De todo el régimen político. En la democracia representativa, el sufragio popular es el fundamento normal de todo el régimen político. Mediante su ejercicio, cada ciudadano realiza una verdadera función pública, por la cual participa en la formación y expresión de la voluntad popular y por consiguiente en el gobierno del Estado. De ahí la importancia de la formación social y política del conjunto del pueblo, para que no los engañen de la forma y manera que lo hicieron tantas veces. O sea, convertir a la masa, que es fácilmente engañable, en pueblo que no es engañable. El sufragio atenta su trascendencia, es un deber político, uno de los deberes esenciales del ciudadano. Sí, señor. Los caracteres fundamentales del sufragio son su universalidad y su obligatoriedad. Universalidad y su obligatoriedad en la República Argentina. Por el primero, todos los ciudadanos del país, sin exclusiones de ninguna especie, sin privilegio y sin desigualdades, son llamados a ejercer su derecho cívico en las oportunidades fijadas por la Constitución y por la ley. Es tal la trascendencia del acto electoral que ningún ciudadano tiene derecho a evadir la grave responsabilidad de emitir su voto y de contribuir así a la elección de las autoridades del Estado. Esto siempre y cuando haya conciencia social, siempre y cuando haya conciencia social, cosa que no siempre sucede lamentablemente por deficiencia nuestra, con absoluta seguridad. En cuanto a lo político, la solución ha estado en que el pueblo decida quiénes quiere que lo representen y quiénes quiere que lo gobiernen. En haber garantizado elecciones libres y en haber permitido que dentro de la ley y la Constitución surjan los hombres y mujeres que el pueblo ha deseado que lleguen a las posiciones públicas. Esa ha sido la solución argentina, según nos dijo el general Perón
el 31, no, 30, el 30, porque no tiene 31, el 30 de noviembre de 1945. Solución fundada, como se advierte, sobre este hecho irrebatible, la realización de elecciones correctas, libres e inobjetables. Correctas, libres e inobjetables. Nuestro sistema representativo llega hoy a su más alta pureza y a su más alta realidad por la expresión libre de la voluntad soberana del pueblo en correctas elecciones que deben reconocer como intachables incluso nuestros adversarios, decía Perón en 1950. La práctica inflexible de la más estricta pureza electoral ha sido un factor decisivo en el alto grado de cultura cívica logrado en estos últimos años por el pueblo argentino. Y recordemos que este libro fue escrito o presentado o editado en 1954, a fines de 1954. El pueblo ha entrado de lleno al ejercicio activo de sus derechos cívicos porque sabe que ahora son inexorablemente respetados. Inexorablemente respetados. Cada elección argentina es un ejemplo de civismo que va creando en nuestro pueblo la conciencia de su responsabilidad política acorde con su dignidad. Acorde con su dignidad. Esa responsabilidad política ha sido asumida por el pueblo en toda su magnitud. Los altos porcentajes de votantes registrados en las elecciones realizadas a partir del 24 de febrero del 46, en su constante progresión demuestran que la apatía o la indiferencia de las masas populares en las épocas anteriores a Perón han sido sustituidas por el vivo entusiasmo, la serena reflexión y el profundo fervor cívico que anima en la actualidad al pueblo argentino, que fue formado por la prédica constante del general Perón. El 24 de febrero del 46, el 11 de noviembre del 51, dos elecciones presidenciales en las que ganó Perón en el 51, creo que por el 63% de los votos. El 25 de abril del 54, donde se eligió a Tesaire como vicepresidente después de la muerte de Quijano, son al mismo tiempo que las fechas gloriosas que recuerdan los triunfos peronistas, jalones que señalan la cada vez más intensa vida política del pueblo. Es que éste ha comprendido el profundo significado de esta afirmación de Perón. En las elecciones se juega el porvenir del pueblo argentino. Frente a él no puede haber debilidad o desgano, que en el futuro se pagaría con amargas horas frente a la reacción, como nos pasó a los argentinos y argentinas a partir del 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019. Frente a él no puede haber debilidad o desgano, que en el futuro se pagaría con amargas horas frente a la reacción, si paya y vende patria, que supimos conseguir. Pero sí es verdad que afortunadamente pasaron los tiempos del fraude y del engaño, el pueblo es dueño de su destino y con ello el respeto al ciudadano ha llegado a esta tierra libre de hombres y mujeres dignos, decía el general el 2 de diciembre del 48. Estas conquistas no se lograron sin arduos sacrificios. A Perón, a su prédica y a su acción, debe la Argentina la terminación de la era del fraude. Él comprendió desde el comienzo de su acción pública
que no era posible desarrollar ninguna actividad política honesta y patriótica si se aceptaban las formas corruptas en que se desenvolvía nuestro régimen electoral. Él percibió que el pueblo nunca despertaría de su letargo político si continuaban practicándose los métodos tradicionales de nuestra pseudodemocracia. Él proclamó con toda la fuerza de su alma que no puede haber democracia basada en la mentira y en la elección fraguada. Él puso al descubierto con valentía los vicios y las corruptelas de nuestro régimen político, denunciándolas a la opinión pública con palabras como esta. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando se había organizado el fraude electoral, que era el que había dado motivo a todos los fraudes? Se hacía fraude en la urna, fraude en el juramento, en el gobierno y en las leyes. Se hacía fraude en todo, porque todo estaba viciado en los cimientos. ¿Qué democracia puede fundarse sobre el fraude electoral si comienza siendo mentira el fundamento y la base de la democracia? Al no poder el pueblo elegir a los hombres o mujeres que han de representarlo y gobernarlo. Decía Perón el 13 de octubre del 49. Es que el fraude adoptado como sistema por los políticos de la oligarquía, que no tenían la menor intención de hacer lo que el pueblo quiere, no era un simple vicio electoral, era el síntoma y el signo visible de otro vicio más grave y más imperdonable todavía. El fraude no fue sino la consecuencia del menosprecio por el pueblo, sí señor. Antes y ahora. Y el menosprecio por el pueblo no fue sino una consecuencia de la escasa o ninguna dignidad que ellos asignaron a nuestro pueblo. Claro, ¿qué le van a asignar dignidad si lo explotaban miserablemente? ¿Qué iban a asignarle alguna dignidad quienes no habían hecho otra cosa que explotarlo y vivir de su sudor, de su trabajo y de su sacrificio? Y cuando hablamos de nuestros opositores como autores del fraude, dejo constancia expresa de que no distingo excepciones entre ellos. Desde que si unos lo cometieron, otros lo apañaron o lo aprovecharon, o por lo menos lo aceptaron como método utilizable el día que se dieron la mano con su intento desesperado de vencernos. Para nosotros que empezamos reconociendo y ponderando en su justo y extraordinario valor la dignidad humana, el fraude es un atentado contra esa dignidad y preferiríamos sentir el abandono de nuestro pueblo antes que permitir una afrenta contra su dignidad. Es así nomás. De ahí sale la grandeza de Perón, ¿eh? Y conste que en las afirmaciones precedentes no se trata de cargar la tinta sobre nuestro pasado político. Hay en las expresiones de Perón algo de monitora advertencia. No vuelva el fraude al país porque es la tumba de la democracia. Claro que sí. La tumba de la democracia. Ese vicio nefasto que ensució y deshonró durante tantos años la política criolla es un verdadero delito contra el pueblo y contra la patria. Es un verdadero delito contra el pueblo y contra la patria. Entre los delitos contra la patria, el fraude es el más temible porque atenta contra la estabilidad y permanencia del Estado, decía el general el 1 de noviembre del 51, antes de las elecciones, ¿no? Del 11 de noviembre del 51. Como delito, las proyecciones político-sociales del fraude son incalculables. Toda una época de la historia argentina con amargas páginas de entreguismo y de traición anteriores a Perón y posteriores a Perón,
dan testimonio de la verdad de estas palabras que dijo Perón también el 1 de noviembre del 51. El fraude vicia de toda nulidad a la democracia porque suprime sus fundamentos básicos y porque al destruir las virtudes y la ética ciudadana deja libre campo al dolo criminal y delictuoso de los profesionales de la política. Qué descripción de nuestra historia reciente, ¿eh? El fraude vicia de toda nulidad a la democracia porque suprime su fundamento básico y porque al destruir las virtudes y la ética ciudadana deja libre campo al dolo criminal y delictuoso de los profesionales de la política. Por eso la lucha de Perón contra el fraude ha sido implacable y tenaz. Él lo suprimió de raíz como planta venenosa. Desde el 24 de febrero del 46 no hubo y no habrá más fraude en el país mientras esté el peronismo en el gobierno. Y nadie, ni aun sus más enconados adversarios, podrán negar la evidencia de esta absoluta conquista peronista, esta absoluta conquista peronista. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, me despido esta noche, no sin desear lo mejor para todos y todas. Sigamos cuidándonos, la que sigue siendo la única forma segura de cuidar a los demás. Sigamos respetando la vida, la nuestra y la de los otros. Muy buenas noches a todos, a todas y a todes.